Muy bien, mis hermanos, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí presentes y poder compartir un momento con nosotros acerca de la lectura y todo lo que considere o se considere por medio de la palabra, lo que nos ayuda a crecer, ¿verdad? Muchísimas gracias por eh, darme la oportunidad de seguir dando todo este tipo de estudios que generalmente, como dice un dicho muy popular o una frase, es que la mejor forma de aprender es enseñando. Así que esto es lo que estamos tratando de hacer acá, aprendiendo también en todo lo que nos estamos dando con la oportunidad de que lo que tratamos acá es porque realmente queremos pues utilizarlo para el crecimiento personal y pues en algún momento ayudar a otros también a que si andan buscando la oportunidad de tener un encuentro con Dios, pues también poder ser nosotros una luz para que ellos puedan también llegar hasta donde nosotros llegamos. Que esto no es solamente de nosotros, sino que esto es algo que se debe compartir con todos aquellos, principalmente con nuestro núcleo más cercano, que es la familia, ¿verdad? Habrán familiares que ni quieran oír, otros se burlarán o otros dirán que sí, pero el famoso sí, pero no, ¿verdad? Eh, pero eso no nos toca a nosotros ni hacernos sentir mal, ni hacernos sentir avergonzados, ni nada por el estilo, porque no es de nosotros. Nosotros somos parte de esto, pero esto no nació de nosotros. Esto nace de la mente de Dios, y si para Dios es importante, pues entonces tiene que ser importante para mí también. Esto es lo que hace que todos nosotros pues tengamos la oportunidad de recibir el mensaje y que sea Dios que es el que conoce realmente los corazones, el pasado, el presente y el futuro de las personas, pues sea Él el que trabaje en cada uno, así como ha trabajado en cada uno de nosotros también. Algunos vamos corriendo, otros vamos caminando, otros vamos gateando, otros vamos brincando, otros nos caemos y hay que esperar que nos ayuden a levantarnos. Pero en toda este caminar tenemos como meta principal el que en el día que venga el juicio final, entonces podamos nosotros triunfantemente entrar por la puerta que nos lleva hacia el cielo, que es Cristo, ¿verdad? Vamos a compartir un poquito entonces para dar fin ya a tenía que haber sido el viernes pasado, pero bueno, tuve complicaciones con la corriente, que es una de las cosas que, ventajas y desventajas, ¿verdad? Eh, la ventaja de hacerlo presencial es que no tendríamos la necesidad de la corriente, más o menos, pero pues la distancia es bastante difícil. La ventaja de hacerlo así, pues de forma digital, es que tenemos la cercanía, no importa la distancia, pero todo va a depender siempre del el fluido eléctrico. Pero bueno, vamos a empezar. Voy acá a compartir, denme un momento para que puedan ver lo que les traigo y podamos darle fin a estos últimos versículos del libro de Marcos, o la carta de Marcos, capítulo 16. Nada más confirmar que sí se ve bien, ¿verdad? Ahí se ve y se escucha bien. Sí, hermano. Ok, listo entonces. Entonces, vamos a leer primeramente para ponernos en contexto. Vamos a leer los capítulos que nos van a ayudar a darnos una idea de lo que estamos tratando hoy y el final que se acerca a este capítulo tan importante de Marcos, recordando siempre, teniendo en mente la mentalidad de Marcos, del autor que escribió esto, porque esto nos ayuda a nosotros a tener una idea cada vez que nosotros vamos a leer los versículos de la Biblia. Una cosa importante es que recuerde que estos son cartas, que ciertamente nosotros utilizamos versos para dar enseñanzas, para explicar cosas, pero son cartas. Su origen, al fin y al cabo, son cartas. Y cada carta tiene un inicio, tiene un medio y un final. Y es por eso que nosotros siempre debemos concentrarnos en eso. A pesar de que escuchemos pasajes sueltos, ¿verdad? Por ejemplo, hay uno que dice, eh,
que el Señor es mi fortaleza, por ejemplo, ¿verdad? O nunca seré avergonzado, dice. O los que confían en el Señor, pues siempre saldrán victoriosos, dice los Salmos, por ejemplo. Pero es un versículo. Si leemos lo que está antes y vemos lo que está después, podemos aprender del por qué se dijo eso, ¿verdad? Entonces hay mucha gente que usa estos versículos a pesar de que se portan mal, a pesar de que no obedecen al Señor, a pesar de que no buscan de Él, utilizan estos versículos pensando que son para ellos. Pero no, si nosotros tenemos en nuestra mente que estos son cartas, como en el Nuevo Testamento, en el caso de Marcos, pues siempre nos vamos a dar cuenta de que cada texto tiene un contexto y que dependiendo de ese contexto, de la totalidad de ese contexto, vamos a comprender qué dice el versículo y no solamente sacarlo de su contexto para el beneficio propio, ¿verdad? La justificación propia, que pues eso no sirve, en realidad no nos sirve de mucho. Pero vamos a leer y dice así, finalmente, vamos a retomar del 14 porque ya habíamos hablado de la comisión, ya habíamos, o en eso estamos, ¿verdad? Pero estamos hablando ahora de que esta comisión debe llevar cierto poder para que se pueda creer, porque no estaba revelado completamente el Evangelio en su totalidad. Es decir, eh, recuerden lo que Jesús dijo, que a los discípulos que iba a venir el Espíritu Santo y los iba a llevar a toda la verdad. Pero esa toda verdad no iba a ser de la noche a la mañana, en realidad iba a llevar su tiempo. Así que dice aquí, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, términos que debemos tener muy pendientes, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, contando primeramente a las mujeres, que tuvieron ese privilegio y esa responsabilidad. Y les dijo, id por todo el mundo, pues una vez ya lo que vimos el viernes pasado. El video está ahí en el YouTube para que ustedes lo puedan ver. Eh, Vemos que en otras cartas como Lucas y Juan, vemos que Jesús no venía con una mentalidad de ira o enojado, porque el pasaje anterior dice que les había reprochado. Dice, y les reprochó su incredulidad. Es cierto, les llamó la atención porque eran incrédulos a pesar de tantas cosas que ellos habían visto en el caminar con Jesús. Sin embargo, Jesús entiende que nosotros somos personas que nos confundimos muy rápido y que tendemos mucho a hacer de un vaso de agua un mar agitado, ¿verdad? Entonces, él sabe eso y vemos allá en el libro de Lucas, vimos en el libro de Mateo, en el libro de Juan, cómo es que él sabía esto y él viene con una respuesta de tranquilidad, de paz, de decirles a los discípulos, ya déjense de estresar, ya déjense de pensar tanto. Aquí está lo que van a hacer ustedes. ¿Qué es lo que van a hacer? Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la misión. Pero miren ustedes que la principal causa que conlleva esta gran responsabilidad está basado en discípulos que estaban confundidos, que estaban con mucho miedo, que estaban incrédulos a lo que estaba pasando, no podían creer simplemente lo que estaban pasando y tenían mucha cosa en su mente, su corazón, su mente. Pedro había traicionado al Señor, Judas se había ahorcado y había traicionado al Señor, los discípulos salieron corriendo, vieron a su maestro crucificado, lo vieron cómo le traspasaron la lanza, todas las expectativas que ellos tenían conforme a lo que ellos conocían de la ley, que el Cristo, el Mesías, iba a establecer un reino con poder, así como David, ¿verdad? Que iba a venir con un poder militar, iba a destronar a Roma y los iba a sacar a patadas. Todo eso se les vino, todo ese argumento, toda esa expectativa, toda esa esperanza se les vino abajo cuando vieron a su maestro crucificado. Todo esto fue algo horrible. Y ese sentimiento aún persistía. El Señor viene, se les aparece después de muchas pruebas y todo, de que el Señor había resucitado por medio de los testimonios de las mujeres y otros. Y aún así ellos están, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y Él les dice, ustedes lo único que tienen que hacer, dice el Señor Jesús, es quítense ese estrés,
quítense esos pensamientos en su corazón, no dejen que los dominen. Al contrario, llénense más bien de la misión que les encomiendo. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Pero otra vez les llamo la atención que esto nace, o esta gran comisión y responsabilidad nace en la mente confundida de los discípulos. Y entonces vemos ahí que nosotros también podemos pasar lo mismo. Y esto se escribe el propio para eso mismo, para que nosotros encontremos fuerza de donde a veces vemos eh, personas con actitudes tan aguerridas, tan guerreros, ¿verdad? Decimos, uy, ¿cómo quisiera yo ser como Pablo? Que Pablo no le tenía miedo a nada, que se enfrentaba a todo. Yo no quisiera ser como Judas, ni como Tomás, ni como, ¿verdad? Pero realmente nosotros podemos identificarnos con este tipo de situación. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso lo habíamos visto también en el video pasado, cómo es que hay una palabra al principio y una palabra al final que encierra todo el mensaje, ¿verdad? Empieza por creer y termina por bautizarse. Y dentro de esas dos palabras, lo que están en medio de esas dos palabras, hay toda una cadena, hay todo un plan que se debe ejecutar porque una cosa lleva a la otra. Un eslabón que es lo que forma, lo que hace parte para formar una cadena, por sí solo no es una cadena. Un eslabón es solamente un eslabón solo. Pero si un eslabón va unido a otro eslabón y a otro, forman una cadena completa. Y esa cadena puede ser fuerte y puede sostener como las anclas que sostienen los barcos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que el creer y el bautismo son dos eslabones, uno que está al principio y otro que está al final, pero no forman la cadena, sino hasta que comprendemos lo que hay en medio de esos dos eslabones. Necesitamos, dice Pablo, oír la palabra porque ahí viene la fe, y la fe es convencernos, es creer que el mensaje que trae Jesús y de Jesús mismo es verdad. Así es, yo lo creo, yo lo acepto. Y ese mensaje principalmente lo que dice es que Jesús es mi rey, que Él es el que gobierna por la eternidad y que yo no puedo tener comunión con el Padre sino antes yo me quito o quito este viejo hombre de pecado y me envuelvo en el nuevo hombre que el mismo Señor Jesucristo nos da. Entonces, eso hay que creerlo, hay que confiar en que es así. Y este paso es el paso que Pablo llama el paso de la fe de Abraham. Eso es lo que toca en Romanos. Es decir, Abraham, siendo una persona que se crió donde había muchísimos dioses y de todos los colores y todos los sabores, llegó un momento en que tuvo que decidir al llamado de Dios. Dice, deja ahora tu parentela, deja ahora tus costumbres y vete al lugar donde yo te voy a mostrar y de ti haré una gran nación. ¿Sí? O sea, hay que tener, hay que tener los pantalones bien puestos, ¿verdad? Aunque en esa época no usaban pantalones, pero hay que tener una convicción, tener una credibilidad de lo que el Señor dijo bastante fuerte. Y Abraham lo hizo, por eso se le llama el padre de la fe, porque fue uno de los primeros en que él simplemente obedeció por medio de lo que creyó. Y esa es exactamente la misma palabra. Creer aquí no es simplemente decir o aceptar que yo sí, yo confío en lo que Dios dice, y listo, no lleva a eso. No solamente lleva a eso. ¿No? Creer aquí lo que me lleva es a confiar en Dios y obedecer en lo que Él dice, mayormente en mi Rey, que es Jesucristo. Él es el que ordena. Señor, usted ordena, yo obedezco, sin cuestionar, sin preguntar nada. No, no es que no se pueda cuestionar o no se pueda preguntar, claro que sí, pero no se puede, no podemos simplemente poner nuestra base de duda en argumentos que no son sustentables. Es decir, yo no quiero creer en Cristo porque yo quiero justificar esa no creencia, en no creer, para justificar mis deseos, mis pecados, ¿ves? Porque si yo creo en Cristo y si yo le obedezco a Cristo,
tengo que dejar esto, tengo que dejar aquello, tengo que abandonar esto, y eso no me conviene. Entonces, como eso no me conviene, entonces prefiero decir que así no son las cosas. ¿Ve? Esos son argumentos que no me llevan a creer ni a obedecer porque me conviene mantener esa práctica. Y esas son las mayorías de los argumentos que se dan. Los ateos, los agnósticos, los que no creen nada de Jesús, ni la Biblia, ni nada de esto, siempre los argumentos de ellos son argumentos que llaman, en el mundo teológico, se le llaman argumentos de letra. Es decir, que ellos basan todos sus argumentos para no creer en Cristo o en Dios o en su palabra por las cosas que ellos mismos escriben y leen, pero no por la ciencia visual y lo que llamamos la ciencia empírica, es decir, la que se va probando constantemente. Usted ve que el 90%, por decirlo así, o el 90 y investiguen ahí en internet, más del 90% de los científicos creen en Dios, creen en Dios. Mayormente los que ganaron premio Nobel, que el premio Nobel es un premio, un reconocimiento a los descubrimientos de la ciencia más elevados. Todos ellos, sin faltar ninguno, todos creen en Dios. ¿Por qué? Porque ellos no se basan en letras, no se basan en pensamientos propios, se basan en evidencias. Así que el creer que dice aquí Jesús se tiene que basar en evidencias, porque se lo está diciendo a gente incrédula, se lo está diciendo a gente que no confía, a gente que tiene miedo, que son sus discípulos. Así que cuando él dice, el que creyere y fuere bautizado, está diciendo, el que confía en mí y me obedece, con todo lo que tiene que hacer hasta llegar al bautismo, será salvo. ¿Cómo? ¿Y cuál es eso? Bueno, lo que ya nosotros hicimos, ¿verdad? Oímos la palabra, creímos en la palabra, es decir, aceptamos lo que la palabra dice. Esa palabra nos dice que nosotros somos pecadores y que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, ya lo hicimos. Esa palabra dice que debemos confesar a Jesucristo como nuestro Rey soberano, como el Hijo de Dios, como el que debía de venir, como el que va a gobernar el mundo y el universo y va a gobernar por la eternidad. Yo confieso, yo soy siervo de Cristo y por eso me llamo cristiano. Todo mundo, el que me va a ver y el que me va a oír, va a llegar a la conclusión de que soy un discípulo de Cristo, no un discípulo de Mahoma, ni de Buda, ni de la ciencia, ni de las teorías cuánticas, ni de los libros de Coelho, ni de los estoicos, ni de los espurios, nada. Yo, cuando a mí me ven, cuando a mí me oyen, dicen, este es un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo. Eso es confesar delante de los hombres, delante del mundo. Y pues después viene el bautismo, que es el que se refiere aquí, que es el que cierra ese ciclo para nacer de nuevo. Entonces, los puntos para nacer de nuevo son los que acabo de decir y cierra ese ciclo. Una vez cumplido esto, pues lo que queda es seguir perseverando, ¿verdad? Y dice, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Aquí entonces la gente, los sectarios dicen, ve, que aquí no menciona el bautismo, es decir, que lo más importante es creer, porque si hubiera dicho, mas el que no creyere y no fuera bautizado, pues será salvo. Así que el bautismo es irrelevante, es algo que no tiene importancia. Pues no, ¿verdad? Eso ya sabemos que así no es, porque si usted no cree, ¿cómo va a llegar a ser bautizado? Porque si es una cadena, si son eslabones que forman una cadena, si usted no cree, no se va a arrepentir. Si usted no se arrepiente, ¿para qué va a confesar? Y si usted no confiesa, ¿para qué se va a bautizar? No va a ser la primera opción que usted tiene siempre es oír la palabra y llegar a creerla. Si no, ¿para qué va a seguir con las otras cosas? Es imposible que eso pase. Y por eso dice más el que no creyere, que es el fundamento para seguir lo demás, pues será condenado. Y venimos aquí a las señales, y estas señales seguirán a los que creen. Miren ustedes esta expresión, a los que creen. ¿Y qué habíamos hablado de creer? No es solo decir yo creo, no, es a las personas que obedecen. Y los discípulos estaban dispuestos a obedecer a pesar de
su miedo. Ahora, ¿cómo se contrarresta el miedo? ¿Cómo se, cómo se contrarresta? O es decir, ¿cómo se debilita aquello que a usted le da mucho miedo? Por ejemplo, si a usted le da miedo las películas de terror, si usted no puede ver películas de terror porque ya en la noche no puede dormir, porque tiene que dormir con la luz prendida o encendida porque le da miedo las películas de terror, ¿cuál es la opción inmediata que usted tiene para que eso no pase? Pues muchacho, muchacho, no vea películas de terror, evítelos. Si usted evita las películas de terror, si usted no las ve, entonces no va a tener que pasar eh, asustado toda la noche durmiendo con la luz encendida. Es algo así de lógico. Pues exactamente lo mismo. ¿Cómo se erradica? ¿Cómo se debilita el miedo? ¿Cómo se debilita la confusión? ¿Cómo se debilita la incredulidad? Por medio de señales y poderes que no son de este mundo, que no son naturales, que son sobrenaturales. No podía basarse la palabra del Evangelio, la encomienda del Evangelio, ¿verdad? Esta que dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, no podía basarse en la esperanza de estos discípulos. No podía. Esa base no puede, ese poder no podía basarse ahí. ¿Dónde tenía que basarse ese poder? Para contrarrestar el miedo, la incredulidad, la confusión y todo eso. Bueno, dice Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de quién? De Dios, para salvación a todo aquel que crea, el judío y después al griego. ¿Ves? El mensaje del Evangelio iba a ir con fuerza y para que fuera con fuerza tenía que ir con la fuerza divina, no con la fuerza humana, no con la fuerza del hombre, porque la fuerza del hombre lo que estaba mostrando hasta el momento era pura confusión, puro miedo, puro terror. Entonces, cuando el Señor dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, otra importante evaluación que tenemos que hacer es que no es una cuestión mía, no es como los sectarios hoy en día que hablan de sus milagros y sus señales. Eh, yo soñé que Dios me dijo anoche, dice, ¿verdad? Que tú, hermano, estabas en conflicto y tenías que hacer esto, tienes que hacer aquello. Y yo no me estoy burlando, simplemente estoy representando lo que estas personas dicen. Dios se le apareció anoche en visión y le dijo esto y esto para que hablara esto y esto. ¿Y Jesús dónde está ahí? ¿Dónde está que las señales y milagros iban a ser, pero en mi nombre, dice Jesús, basado en mi autoridad? El nombre aquí representa la autoridad de alguien. Ustedes nunca han oído películas o han leído historietas o lo que sea que viene la policía y toca la puerta y dice, abran en nombre de la ley. ¿Y qué significa eso? Bueno, por la autoridad que me da la ley, el permiso que me da la ley, yo les demando que abran esa puerta, dicen los policías. No hay tutía ahí, no hay quien diga, yo no quiero, no, es que la ley me lo permite. Decirle a usted que abra esa puerta, porque la puerta representa pues un espacio propio, ¿verdad? Un espacio privado. Y estas señales seguirán a los que creen. Dice, hablando de de los que obedecen, principalmente los discípulos, los que obedecen, ¿no? Ustedes que están confundidos, ustedes que están eh, con miedo, mire lo que ustedes van a tener para contrarrestar eso. Señales. Y cuando hablamos de señales, hablamos de milagros, cosas que no son naturales, que son sobrenaturales. Por ejemplo, los milagros que hacía Jesús. Revivía muertos. De unos pocos peces y unos pocos panes, le dio de comer a 5.000, a 7.000. Eh, Le devolvía la vista a los ciegos, le devolvía el habla a los mudos, le devolvía sus extremidades a los que no las tenían, calmaba el mar, eh, sacaba demonios. Bueno, esas cosas son las que van a hablar acá. Cuando dice echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, que obviamente las lenguas se refiere a los idiomas. Hoy
¿Cuánto dura usted para aprender un nuevo idioma? ¿Usted quiere aprender a hablar inglés? Porque necesita el inglés. ¿Cuánto cree usted que puede durar estudiando ese idioma? Tiene que practicar, tiene que romperse el coco, tiene que hacer un montón de cosas para poder hablar ese idioma y practicarlo mucho para que no se lo olvide. No voy a hacer como ese chiste, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes del chiste del tico, el costarricense que se fue para Estados Unidos para aprender inglés y nunca aprendió inglés y se le olvidó el español? Entonces, imagínense cómo se comunicaba, ¿verdad? Nunca pudo comunicarse. Para eso hay que esforzarse demasiado, pero esta gente no, porque como el mensaje era predicar el evangelio en todo el mundo, ellos no iban a tener problemas de idiomas. Ellos iban a hablar por medio milagroso, iban a poder comunicarse con cualquier persona que no hablara su idioma, el idioma de ellos. Todo esto es sobrenatural. Todo esto indica un poder divino. No viene de la mente humana, sino del corazón de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser así? Porque para que la palabra se confirmara, para que la palabra tuviera el poder necesario. Si no, imagínense ustedes a Pedro predicando y que digan, usted no es Pedro, usted no fue el que negó a Cristo, usted no fue el que, ustedes no fueron los que salieron corriendo cuando agarraron a su maestro. ¿Qué? ¿Para qué yo voy a seguirlos a ustedes? ¿Qué me prometen ustedes? Y que diga Pedro, no, pues vida eterna, pues el perdón de los pecados, no, para eso guardo la ley y ya, o para eso sigo las filosofías y ya. Son más interesantes, más bonitas. Pero cuando Pedro le dijo a Simón el mago, ¿verdad? Tu dinero perezca contigo, y el hombre se traumó todo. Cuando Pablo le dijo a la, ¿cómo se llama? A la niña que andaba ahí cantándolos, dice al espíritu que saliera de la niña y salió de la niña y los que ganaban plata con eso se vieron perdidos. ¿Por qué? Porque así no es como funcionan las cosas. Las cosas no funcionan como los hombres, sino como Dios. Y Dios tiene ese poder. Cuando Pedro resucitó a la de Lidia, ¿verdad? La mujer que vendía púrpura. A, cuando, cuando dice que los pañuelos, para la sombra de Pablo pasaba, las personas se curaban. Esto es un poder increíble, increíble. Y ese poder iba a seguir por mucho tiempo más. ¿Cuándo es que este poder iba a acabar? ¿Cuándo? Cuando ya el evangelio agarraría la fuerza donde todos conoceríamos que es poder de Dios. ¿Ve? Eso lo dice 1 Corintios 13:10, donde dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que era en parte se acabará. ¿Qué es lo que era en parte? Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Qué es lo que era en parte conocían ellos y en parte profetizaban? Dice, el amor nunca deja de ser, pero eso es lo que se conocían, en parte es lo que conocían, la parte que ellos experimentaron y conocieron. Pero las profecías que ellos también hacían se acabarán y cesarán los idiomas que eran así por milagro. Y la ciencia, es decir, el saber, la palabra ciencia significa conocer, entender, se acabará. Es decir, todo lo que se sabía acerca del propósito de lo que se iba a ir haciendo, las cosas que se iban haciendo. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y Pablo entonces dice, da una analogía aquí donde dice, cuando yo era niño, o una comparativa, hablaba como niño. Los niños hablan como niños, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ellos estaban en su niñez porque el evangelio apenas iba agarrando fuerza, iba agarrando fuerza. ¿Sí? Ahora vemos por espejo, es decir, un reflejo oscuramente, no se entiende todo, más entonces veremos cara a cara. Ahora sí vamos a ver claramente las cosas. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Esto, cuando dice acá, más cuando venga lo perfecto, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere lo perfecto? No puede ser el Señor Jesús, la gente lo que dice, a eso se refiere al juicio final cuando venga Jesús en las nubes.
cuando venga el juicio final, Jesús. Pero aquí dice lo perfecto. Y eso, las letras o la palabra lo, que es un artículo que llamamos, pero para no hablar técnicamente, yo no voy a decir, eh, hablando de, por ejemplo, del hermano Alfredo, yo no le voy a decir cuando, cuando lo venga, no sé cómo podría ponerle, ¿verdad? Pero yo diría cuando él venga, por ejemplo, cuando él venga. ¿Quién? Alfredo. Ah, bueno, cuando él venga, pero yo no puedo decir cuando lo venga, porque nadie entendería, ¿no? El hermano Alfredo va a venir a mi casa a tomar café. Hermanito, ahí lo invito a tomar café. Ah, muchas gracias. Entonces, pues le voy a decir a otra gente, cuando usted venga, le voy a decir a otra gente para que ellos vengan conmigo. Ah, muy bien. Me topo la hermana Miladis y le digo, hermana Miladis, cuando lo venga, vamos a tomar café. Y le digo, hermana, muchacho, ¿de qué idioma me está hablando usted? ¿Verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué significa cuando lo venga? Ah, no, no, perdón, cuando él venga. Ah, ¿él quién? Ah, Alfredo. Ah, el hermano Alfredo. Ah, sí, sí, claro, está bien, ahí vamos a tomar cafecito. ¿Ves? Pero cuando lo venga, no se puede referir a alguien, no se puede referir a una persona, se refiere a un objeto, ¿ves? Se refiere a una cosa. ¿Qué es ese objeto? ¿Qué es esa cosa? Pues lo que usted y yo tenemos en nuestras manos, que es la Biblia. La Biblia, los 66 libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, las 27 cartas que componen el Nuevo Testamento y los 39 libros que componen el Antiguo Testamento. Eso es lo perfecto, porque esa es la palabra de Dios. Y como dice segunda de Timoteo 3:15 en adelante, y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, toda la escritura. ¿Cuál es toda la escritura? La que tenemos revelada hasta ahora, de Génesis hasta Apocalipsis. Es soplada, es dada, inspirada quiere decir eso. Es, emana, sale del aliento de Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, para hacer al hombre perfecto, como dice el 17, enteramente preparado para toda buena obra. No necesitamos nada más. No necesitamos ver señales, ni ver milagros, ni oír anécdotas, ni oír testimonios, ni oír sentimientos, nada de eso. Si queremos saber de Dios y de Jesucristo, tenemos que ir a su palabra, nada más. Hasta ahí llega todo porque eso es lo perfecto. ¿Estamos claros en eso entonces? Y seguimos entonces el 18 dice, tomarán en las manos serpientes, ahora sí, recuerde que no había llegado lo perfecto, apenas está iniciando y eso se necesitaba poder. Tomarán en las manos serpientes y si vivieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, yo les pregunto a ustedes, como ya ahora tenemos lo perfecto, que es la Biblia, ¿dónde encontramos esos hechos? Esto que estos discípulos hicieron. ¿Cuál es el libro por excelencia o la carta por excelencia donde nos dice que todo esto se cumplió? El libro de Hechos. Hechos tiene 28 capítulos donde usted puede leer cómo es que se cumplió todo esto. Y vemos discípulos, sus apóstoles, que hablaban otros idiomas, así de la nada, que a Pablo lo mordió una serpiente y pensaban que se iba a morir y no le pasó nada. De seguro que muchos enemigos de sus discípulos tenían en mente matarlos y no solamente por espada, por lanza, por flecha, por metralladora, por bomba, nada. Tenían que usar también el método más antiguo para matar, que era el veneno. No, la Biblia no registra, pero es algo de sentido común. Y si fuera el caso que ellos utilizaron eso, no les iba a pasar nada, no les haría daño alguno. Y vemos cómo sus discípulos iban curando enfermos, sanando a todo tipo de enfermedades, sacando demonios. ¿Se acuerda usted en Hechos, donde hablaba de que habían unos exorcistas que querían sacar un demonio a unas personas y que el demonio le dijo, bueno, yo a Pablo lo conozco porque ellos dijeron,
o que salgas de ahí en el nombre de Pablo, en el nombre de Jesús, el que Pablo predica. Y los demonios se vuelven y le dicen, yo a Jesús no he oído de él, a Pablo yo lo conozco, pero ustedes quiénes son. Y mire, y apenas fue que salieron en carrera, porque salieron hasta chingos salieron. ¿Por qué? Porque desnudos, ¿por qué? Porque ellos no tenían esa autoridad, no les fue dado a ellos esa autoridad. Pero el libro de Hechos, ahora no necesitamos ver esto para creer. Con solo leer el libro de Hechos, más que suficiente para poder creer que todo eso sucedió. Finalmente, el 19 y 20 dice, y el Señor, después que les habló, vea que hasta este momento él terminó de hablar, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. ¿Cómo? ¿De qué forma? Pues ayudaba el Señor. Eh, Predicando, ¿no? Porque eso le tocaba al Espíritu Santo. Él es el que les iba a guiar a la verdad y les iba a enseñar. Jesús les dijo, no se preocupen cuando estén delante de reyes y de grandes. No se preocupen qué han de decir, porque el Espíritu les va a dar en ese momento qué decir. Ese era el trabajo del Espíritu. Entonces, ¿cómo es que el Señor les iba ayudando a ellos? Bueno, por medio del poder, por medio de las señales, por medio de su nombre, de la autoridad que él ejercía y confirmando la palabra, y ahí está la palabra clave, confirmando. Para eso eran las señales, para eso eran los milagros, para confirmar esa palabra. Si no, no hubiera tenido el poder que dice Pablo en Romanos 1:16, poder de Dios, el Evangelio, el poder de Dios para salvación. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque era todo lo que hizo esa palabra. Decía un, decía un hombre que estaba postrado ahí, inválido, tenía más de 40 años de estar en eso ahí. Y cuando vio a Pedro y a Juan, dice, regálenme algo, regálenme una moneda. Y que le dijeron, pues no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, ayudándoles el Señor, ¿no? Aquí te digo, levántate y anda. Confirmaron la palabra con las señales que le seguían. Y el hombre milagrosamente se levantó y era testigo de esa situación. Y así muchos. El libro de Hechos nos enseña muchísimas cosas sobre eso. Así que, entonces, mis hermanos, todo esto nos lleva a pensar lo importante que en estos versículos que acabamos de ver nos demandan a nosotros, nos dicen a nosotros lo que debemos hacer. El que cree y sea bautizado será salvo. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de seguir esta línea de pensamiento. Esta línea de pensamiento no se acabó con los discípulos. Todavía nosotros seguimos en él. Todavía nosotros tenemos que aplicarlo. Tenemos que seguir predicando. No tenemos en nuestras manos el poder de los milagros, el poder de las señales, porque no ocupamos otro poder, porque el Evangelio es el libro completo, es lo perfecto que viene a sustituir ese poder. Dice Pablo, el Evangelio no es de avergonzarse porque es poder de Dios para salvación. Es lo único que necesitamos para buscar y encontrar todas aquellas personas que también necesitan del Evangelio. Este pasaje resalta la importancia, estos pasajes resaltan la importancia de la predicación del Evangelio a pesar del miedo y la confusión. También a nosotros nos puede pasar, podemos tener miedo de predicar a otros porque no le vemos buena cara, porque nos puede dar todo tipo de cosas, pero sus discípulos lo hicieron también y sin embargo lo siguieron adelante porque el Señor les consolaba. A nosotros también el Señor no ha cambiado nada. El Señor sigue con nosotros, dándonos las fuerzas y el consuelo necesario. Los primeros discípulos enfrentaron numerosos desafíos y hostilidades, pero confiaron en la promesa de Jesús de que no estarían solos. Y nosotros también, la misma posición. Esto nos enseña que como creyentes debemos confiar en que Jesús sigue trabajando con nosotros y a través de nosotros, especialmente cuando compartimos su mensaje con otros. Finalmente, los cuestionamientos sobre el origen de estos versículos
Aunque el pasaje tiene debates sobre su autenticidad histórica debido a su ausencia en algunos manuscritos antiguos, sigue siendo parte de muchas versiones de la Biblia. Y si estas personas lo incluyeron, es porque saben, porque entienden que ellos hicieron la Biblia de las Américas, la Reina Valera del 60, son personas muy influyentes y poderosas en el conocimiento. Nosotros también podemos asentar con la cabeza de que esto existió, de que estos versículos existen, porque hay muchísimos versículos que son aceptados, que hablan de lo mismo que esto y que se refiere a lo mismo que esto. Esto enfatiza la fe y la predicación del Evangelio, lo que acabamos de leer, los milagros, todo esto, hechos y los demás libros y todo, se armoniza perfectamente muy bien con todo esto que se dice, mostrando cómo los discípulos pasaron de la duda de ser portadores de un mensaje divino respaldado por milagros y señales. Aunque en ese texto con cuestionamientos sobre su origen, su mensaje es que, si usted lo lee, es coherente con el tema central del cristianismo, sobre la resurrección y la evangelización. Así que no tenemos ningún problema. Si la gente dice, ah, pero es que esos no venían en algunos manuscritos. No, pero ¿por qué lo incluyeron? Gente que sí sabe eso, ¿por qué lo incluyeron? ¿Por qué no simplemente lo excluyeron y ya? ¿No? Porque hay dudas todavía al respecto. No pueden decir, esto no existió, no pueden decir eso. Esto no es parte del canon bíblico o parte de la inspiración del Espíritu Santo. No pueden hablar así. El que habla así no sabe lo que dice. Y si nosotros lo comparamos con otras cartas y todo, pues nos damos cuenta de que sí forma parte de todo lo que el fundamento del cristianismo señala, ¿verdad? Así que mis hermanos, con esto finalizamos el, este capítulo 16. Muchísimas gracias por darnos esa oportunidad y por enfocarnos en el poder conocer todas estas cosas. Hay mucho más que sacar de esto, pero ya les tocará a cada uno de ustedes propiamente el escudriñar las escrituras, porque esto es poder de Dios. Muchísimas gracias, hermanos. Que el Señor los bendiga.